Yo les quería hacer una muy breve reflexión, que es la siguiente. Miren, en el día de hoy han tenido ustedes la oportunidad de contar con tres importantes representantes, tres altos directivos de otras tres grandes empresas españolas, empresas multinacionales. Red Eléctrica, Iberdrola ahora y González Vías en la intervención que se acaba de concluir. Piensen ustedes cuántas empresas habitualmente forman parte de sus clases o con cuántas empresas ustedes tienen la oportunidad regularmente de mantener contacto, de cambiar experiencias, de cambiar perspectivas. La facultad necesita reducir la distancia que tenemos entre el ámbito académico y el ámbito empresarial. Y estas jornadas son una oportunidad más para ellas, no son naturalmente las únicas, ni queremos nosotros atribuirnos una importancia que debemos compartir con otros compañeros que hacen iniciativas similares. Pero yo les pediría a ustedes como alumnos que reivindiquen cada vez que tengan oportunidad el que en esta facultad tenga un hueco mucho más notorio la empresa, porque en definitiva es donde ustedes van a encontrar su futuro profesional. Cuanto más distancia tengan ustedes entre el pupitre, entre el banco y la empresa, más difícil van a tener su desarrollo profesional. Y con este preámbulo me complace y me llena de alegría tener la oportunidad de presentar a don Antonio Fernández, con quien he tenido últimamente la ocasión de coincidir en algunas reuniones propiciadas también por la directora del Departamento de Análisis Económico, Rocío Román. Don Antonio es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, que como saben ustedes es la primera universidad en Andalucía que impartió la licenciatura entonces de Economía. Me alegra saber que es MBA por el Instituto San Telmo. Yo soy profesor del MBA, pero mucho después que tú. Entre el año 91 y 95 fue consultor senior de Andersen Consulting, con proyectos en la Compañía Sevillana de Electricidad, actual Endesa, Unelco y ERZ, entre otras compañías, todas ellas del sector eléctrico, que por tanto le fue dando ya un conocimiento del sector que indudablemente luego ha desarrollado. Pero luego saltó al sector de las telecomunicaciones y entre el año 95 y el año 19 participó en la multinacional francesa Airtel Vodafone ahora, y tras desempeñar varios cargos, por ejemplo el responsable del despliegue de redes. Saben ustedes que Vodafone es uno de los operadores no solo de servicios telefónicos, sino de los operadores de red que tenemos también en España. Director comercial, director nacional de operaciones, tanto en Andalucía como en Madrid, y en el año 2012 asumió la dirección territorial de la zona sur, que esta zona incluye Andalucía, Extremadura, a Ceuta y a Melilla. Desde el año 19 es el delegado de Iberdrola en Andalucía, es tutor también de la Escuela de Organización Industrial, que es una escuela de posgrado que tienen ustedes en la zona de la Cartuja, con una relación muy estrecha siempre con el Ministerio de Industria. Es otra de las opciones que tienen ustedes para desarrollar su carrera después de obtener el grado, desarrollar un máster en la EOI, y también es miembro de los consejos de la Corporación Tecnológica de Andalucía, la CTA, que es un organismo muy poco conocido desde el punto de vista social, pero que tiene una muy alta importancia como partner, como socio de empresas punteras. Y también es miembro de la Asociación para el Progreso de la Dirección, la APD, que tenemos aquí a Manolo Fernández Luna, que también está muy relacionado con la APD, que tiene siempre seminarios muy interesantes, y si tienen ustedes oportunidad de participar en alguno de ellos, no pierdan esa oportunidad. Bueno, pues tenemos aquí la oportunidad de conocer de manera muy directa a uno de los grandes protagonistas de todo lo que está ocurriendo, no desde luego de la subida del precio de la energía, pero sí desde luego de este sector, que es el sector eléctrico, y de la perspectiva más amplia, que es la transición
que se ha llamado transición ecológica, pero que principalmente es una transición energética. Lo otro obedece más a una cuestión de marketing que no a una cuestión de realidad. Y no desaprovechen la oportunidad que tienen para formularle cualquiera de las preguntas que seguro que su intervención les va a suscitar. Antonio, muchísimas gracias por aceptar, por hacer un hueco en tu agenda que es muy apretada, por venir a la facultad, por acompañarnos y por haber mostrado el interés tan intenso en acercarte a la cátedra de Economía de la Energía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y la verdad que un placer estar por aquí. Además, cuando estabas comentando mi trayectoria profesional, siempre he estado muy, muy rodeado de ingenieros. De hecho, muchas veces siempre me han confundido. Ya cuando te mimetizas con los ingenieros, ya me han confundido con ingenieros. Y el venir aquí a esta facultad, la verdad que es un gustazo, un placer. Yo os pido que seáis participativos, es decir, me podéis interrumpir cuando queráis, si que tenéis alguna pregunta o lo dejáis para el final, pero que sentiros libres de... Cuanto más participéis, más os lo voy a agradecer. Os voy a contar un poquito, esta es la agenda de lo que os voy a contar y voy a compartir con vosotros nuestra visión, la visión de Iberdrola sobre la transición energética. Luego vamos a poner un poquito de foco en el hidrógeno verde, que fue uno de los temas que me pidieron que compartiera, porque ahí tenemos bastante liderazgo en el mundo del hidrógeno, con lo cual, y además está muy de moda. Luego voy a compartir unos datos de Iberdrola para que nos situéis como empresa, porque seguramente no nos conocéis. Y ya por último, unas breves conclusiones. En la parte de transición energética, sobre temas de cambio climático, ¿tenéis conocimiento, no tenéis conocimiento? ¿Os preocupa, no os preocupa? A ver, ¿quiénes levantaríais la mano diciendo que tenéis cierto conocimiento de lo que está ocurriendo sobre el cambio climático? ¿Y quiénes pensáis que todo eso es un rollo que se están montando? Tampoco. Bueno, a ver, es cierto que el calentamiento global, o sea, al final, todo lo que tiene que ver con la temperatura del planeta es algo muy importante y desde Iberdrola estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, pues avanzar en tratar de frenar ese cambio climático que se está produciendo. Y yo hoy un poco lo que quiero es plantear el motivo de por qué se está produciendo y cuál es nuestra perspectiva de cómo entre todos deberíamos intentar y deberíamos ser capaces de pararlo, o al menos de mitigarlo. Todo tiene mucho que ver con el uso que hacemos de la energía, o sea, usamos energía de origen fósil de una manera masiva, esa energía emite CO2 y ese CO2 hace que se produzca ese calentamiento. Al final estamos hablando de que un calentamiento global por encima, ya de 1,5 grados es mucho y por encima pues es bastante peligroso. Bueno, peligroso es todo, pero mucho más. De hecho, todos los fenómenos que se producen últimamente tienen bastante que ver, o parece que tienen bastante que ver con este cambio. Y todo, o una buena parte de ello, viene originado por el uso de la energía. Fijaos, esto es de France 24, pues, pero lo podéis ver en cualquier lado. O sea, esto de poder ir caminando ya por los glaciares no era muy habitual y por desgracia pues está ocurriendo. O sea, los cambios están llegando y van más rápido de lo que seguramente nos damos cuenta. El motivo, o uno de los motivos fundamentales, las fuentes de energía que estamos utilizando. Ahí tenéis 3 gráficas, 3 barras. La más clarita es, la primera, la segunda y la tercera es en el año 2000, en el año 2006 y en el año 2019 aquí en Andalucía, de la Agencia Andaluza de la Energía, cuánto carbón se estaba consumiendo, cuánto petróleo, cuánto gas natural y cuánta energía de origen renovable. Si veis en el 2000, el petróleo es lo que más utilizamos, el gas natural se utilizaba todavía poco y vino sustituyendo al carbón porque tenía menos emisiones. El carbón prácticamente ha ido desapareciendo, el petróleo se ha mantenido, el gas
ha cogido su volumen y se mantiene también, y lo que está creciendo desde hace ya años es el uso de energías renovables. No a la velocidad que nos gustaría, pero está creciendo. De hecho, el carbón 2019 ya en este año prácticamente ha desaparecido en el uso. Al final, en esta gráfica veis el uso de la energía final que se hace viene a ser, simplificándolo mucho, 1/3 para transporte. O sea, 1/3 de la energía que consumimos en el planeta lo hacemos para movernos de un sitio a otro. Otro tercio se consume en la industria y 1/3 en la parte residencial y en la parte comercial, en edificación. ¿Cuál es nuestra visión y la visión también de la Unión Europea, del MITECO, del Ministerio del Ministerio de aquí de España? O sea, ¿cuál es la visión? Pues que tenemos que ir reduciendo el uso de energía de origen fósil y poniendo energía de origen renovable. La mejor forma, la electrificación. De hecho, nosotros hablamos de electrificación de la economía. Y lo que queremos que es, pues oye, todo lo que se pueda electrificar, electrifíquese. De tal forma, evidentemente, electricidad generada con energía de origen renovable, porque si al final para generar esa electricidad estamos quemando gas o quemando carbón, como se hacía antes, el tema del carbón, pues nos estamos engañando. O sea, es energía de origen renovable. Tenemos que crecer mucho en todo lo que tiene que ver con instalaciones para generar energía de origen renovable. Y, por ejemplo, en el ejemplo anterior de González Vías habéis visto un ejemplo, cómo las empresas pueden generar la energía que consumen, parte de la energía que consumen o incluso toda la que consumen, y hasta verter la energía que les sobra a la red y obtener con ello ingresos adicionales. Eso lo podemos hacer, se pueden hacer tanto las empresas como lo pueden hacer también los particulares. O sea, cualquier persona en su casa puede hacer una instalación de autoconsumo. Con eso que conseguimos ahorrar y además beneficiar toda esta transición, acelerarla y al final reducir emisiones, que es lo importante. Si veis, en la anterior yo os decía, 1/3 del consumo viene de la parte de edificación, o sea, de centros comerciales, viviendas, etcétera. ¿Cuáles son los usos que hacemos de esa energía? Pues básicamente son 3. Generar calor en invierno y especialmente pues en ciudades. Aquí en Sevilla tal vez lo hacemos al revés, lo utilizamos para generar frío, ¿no? Sobre todo en verano. Pero lo cierto es que el mayor consumo a nivel mundial es para generar calor en época de invierno. Fijaos, todos los países nórdicos, bueno, pero toda Europa, es donde se va el mayor consumo de los hogares. Hasta ahora, tradicionalmente se utilizaba carbón, luego leña, carbón, etcétera. Luego vino el gas natural, que tiene menos emisiones, pero que sigue teniendo muchísimas emisiones. Actualmente hay una tecnología nueva que es la aerotermia, que no es otra cosa que utilizar la energía eléctrica para generar ese calor. Además es mucho más eficiente. En todos los países se va imponiendo poco a poco. De hecho, el código técnico de edificación ya obliga a que los nuevos edificios, todas las cosas que se van haciendo nuevas, generen muchas menos emisiones porque les va limitando el uso de energías de origen fósil. Pero hay un gran problema y es muy difícil, sobre todo, el hacer esta sustitución en las viviendas actuales. De hecho, ahí es complicado porque tienes que hacer incluso cambios de infraestructuras y nos llevará bastante tiempo. Pero sí que a futuro lo normal y lo lógico va a ser que todas las viviendas, todos los centros comerciales sean 100% eléctricos con esa energía. Pues igual que te funciona la máquina de aire acondicionado, además nosotros estamos acostumbrados a máquinas de frío-calor, pero con la aerotermia puedes tener sistema de radiadores, suelos radiantes, etcétera, todo con origen eléctrico. Y luego también el agua caliente sanitaria, que es la otra fuente de consumo, se puede sustituir, con lo cual hoy por hoy la tecnología te permite que el 100% de ese tercio del consumo global de la energía sea, si se quiere, de origen eléctrico. Pero el ir llegando ahí a que todas sea, pues va a costar su tiempo. Luego, otro tercio tenía que ver con el transporte, si os acordáis. En el transporte, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí viene todo de la mano del vehículo eléctrico, todo en lo que es transporte de turismo, o sea, el transporte de desplazamientos casi particulares, última milla, reparto de última milla, autobús urbano. Todo eso puede ser electrificado y, de hecho, las tecnologías ya están.
y se está haciendo poco a poco. ¿Cuál es el problema en el mundo del transporte? Que no todo se puede electrificar. Por ejemplo, transporte marítimo, imaginaos un barco de estos, un transatlántico enorme, las baterías que tendría, o sea, el peso de las baterías solo se generaría un problema. Ahí pues hay que buscar energías alternativas y hablaremos luego del tema del hidrógeno. En el mundo de la aviación exactamente igual. Hay ya drones que funcionan en modo eléctrico, pero lo normal es que se vaya a otro tipo de combustible, otro tipo de energía, porque si no, pues el peso tampoco es un hándicap. Y luego en el transporte por carretera, el transporte de largo recorrido y el transporte pesado de largo recorrido es también otra vez por el tema de las baterías, donde la alternativa del hidrógeno sería lo lógico, que eso os lo cuento luego. Pero sí que hay una buena parte del transporte, el del día a día de cada uno de nosotros, que se podría electrificar. Y de hecho, pues poco a poco, cada vez los ayuntamientos, las empresas de transporte van incluyendo ya sus autobuses eléctricos y aunque casi son testimoniales, pero ya o sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla ya tiene algunos, incluso va a probar con algo de hidrógeno, pero se van ampliando las flotas. Cada vez que toca renovar, lo normal pues ya es cambiar el autobús de diésel por un autobús eléctrico, con lo cual poco a poco lo iremos viendo. Y luego en el mundo de la industria, pues la energía se usa fundamentalmente para generar calor en los procesos productivos, con lo cual hay una buena parte que también se podría electrificar ya. De hecho, cuando en el proceso productivo lo que necesitas son temperaturas, imaginaos, os pongo ejemplos. Un horno de cerámica, pues un horno de cerámica lo que haces es cocer la cerámica. O sea, tienes que generar una temperatura muy elevada y en ese horno haces el proceso productivo, una siderurgia, etcétera, o la pasteurización de la leche. Cualquier producto que veáis, muchas veces el calor en la industria es fundamental. Ese calor también se genera a día de hoy. Hay ya quien utiliza la electricidad, pero hay muchos, sobre todo en altas temperaturas, es inviable. De hecho, hoy por hoy, con la electricidad, lo normal es llegar hasta 100, 100 y pico grados. Cuando en los procesos necesitas cientos de grados, incluso cerca de 1000 grados, pues necesitas otro tipo de energía y lo que se está haciendo habitualmente, pues usar gas natural, quemando gas natural, o también incluso hidrógeno, pero hidrógeno de origen, le llaman hidrógeno gris, de origen no renovable, con lo cual estás haciendo emisiones, sacando emisiones de CO2. En la industria, todo lo que es de baja temperatura, hasta 100 grados aproximadamente, 100, 120, se podría electrificar y el resto pues habrá que hacer un uso alternativo. Pero sí que es cierto que si vamos dando los pasos, ya más del 50% de la energía final se podría electrificar. A día de hoy tenemos la tecnología, es eficiente en costes y se podría hacer. De hecho, estamos haciendo ese camino, pero despacito. Aquí os pongo bueno, pues a nivel europeo, desde la Unión Europea, todo esto que os he contado se está impulsando y se está impulsando, pues desde en 2019 salió el Pacto Verde Europeo, en 2020 hay una propuesta de ley climática, hay estrategia industrial de hidrógeno, de todo lo que os puedo contar. Ya la ley climática se adopta en junio del 21 y lo último fue en julio el Fit for 55, que es un paquete de normas nuevas que os las pongo a continuación y donde podéis ver que hay directivas y normativas. Otra cosa no, pero el sector eléctrico y el sector energético está regulado, requete regulado y más regulado todavía. Con lo cual los licenciados en Derecho también tienen un campo aquí amplio. Pues si veis, se van a desarrollar reglamentos de todo tipo para estándares del CO2 de los vehículos, para el transporte marítimo, para aviación. Todo lo que os he ido contando va a tener su reglamento y poco a poco se va a intentar pues descarbonizar y que se haga con energías que sean limpias. En España, exactamente igual. El Ministerio de Transición Ecológica ha planteado el cómo abordar la transición energética mediante la electrificación, mediante el uso de renovables y también fundamental la inversión en redes para que esa electricidad pueda usarse a unos niveles mucho más intensivos que actualmente. Se ha hecho el PNIE, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se ha enviado a Bruselas. Ahí se ponen los objetivos que hay de descarbonización, las reducciones de emisiones y hay previstas, fijaos, más de 200.000 millones de euros de inversiones, con lo cual también se va a generar muchísima creación de empleo. Hablan de entre 250 y 350.000 empleos con esta transición.
Y luego también se ha hecho una ley de cambio climático y transición energética donde pues, se van concretando muchas de las medidas que se plantean en el PNIEC. Esto traducido a números, en la práctica deberíamos ser capaces de construir entre todos más de 3.000 megavatios año de renovables. Con lo cual, las empresas que nos dedicamos a generar energía renovable, que no son solo las eléctricas, o sea, aquí hay un abanico de empresas de todo tipo, desde fondos de inversiones, porque al final también es un sector bastante rentable a día de hoy, y luego comentaremos también el tema de la energía, ¿no? Pues con los problemas que tenemos últimamente geopolíticos, el gas se ha encarecido, eso hace que toda la energía en general y el precio del mercado eléctrico viene muy, muy guiado por el coste del gas, pues hace que sean todavía mucho más rentables, aunque es algo, esperemos que coyuntural, pero que todas estas inversiones son todavía mucho más rentables, con lo cual hay mucha más gente deseando hacer renovables. Pero gente son fondos de inversión españoles, extranjeros, mundiales, a nivel mundial. Tenemos que ser capaces también de impulsar el autoconsumo, porque como os comentaba antes, es fundamental, todo ayuda. O sea, al final con autoconsumo no vamos a solucionar el problema porque son instalaciones pequeñitas que entre todas no seríamos capaces, incluso si todas las viviendas tuvieran autoconsumo, estaríamos hablando de que podríamos llegar al 5 o 10% de la generación de electricidad que se necesita. O sea, se necesitan grandes instalaciones. Con eso no es suficiente, pero sí que es cierto que todo ayuda. Con lo cual es súper importante el fomento del autoconsumo a todos los niveles. Luego os comentaba, las redes tienen un papel esencial también y se tienen que adaptar a nuevos retos porque se van a necesitar muchas inversiones. Por ejemplo, imaginaos que tuviésemos todos ya, en esta parte, algo ideal, todo el mundo con su vehículo eléctrico. Pues seguramente todo lo pondríamos a cargar por la noche. ¿Qué es lo que nos permitiría? O sea, todos por la noche y todos nos solemos acostar a una hora más o menos razonable. Bueno, todos dependiendo de la edad. Igual vosotros os acostáis un poquito más tarde, pero a eso a partir de las 10, las 11, las 12, está ya todo el mundo con su coche enchufado. ¿Qué ocurriría? Pues que a esas horas habría un pico de demanda bestial. Si tú digitalizas las redes y las tienes todas digitalizadas, eso te permite hacer programaciones ya no solo desde el propio cliente, sino incluso desde las propias compañías que presten el servicio, y podríamos planificar perfectamente, decir, oye, pues hago X miles o X cientos de miles de coches, los cargo en carga lenta durante toda la noche, otro en función de los parámetros que el propio cliente haya puesto, yo lo necesito para las 6 de la mañana, pues te lo cargo en modo rápido, a lo mejor entre las 3 y las 6. Al final metes ahí cierta inteligencia y puedes hacer una programación de lo que quieres hacer. Y eso te lo posibilita el tener redes digitalizadas, totalmente digitalizadas, con lo cual las inversiones aquí también son súper importantes. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de contadores lo tenemos 100% digital y tenemos muy, muy digital las redes porque además también te permite ahorros, o sea, las pérdidas que suele haber de energía, fraudes, etcétera, te permite detectarlos, con lo cual también optimizan mucho la gestión. O sea que digitalización y energía van muy, muy de la mano. Y luego, en un mundo donde todo sea renovable, necesitamos algo más para darle estabilidad al sistema. Y ahí pues necesitamos tener desde centrales de bombeo que te permitan, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo en la hidroeléctrica, las hidroeléctricas sirven pues para, uno de los grandes problemas es el cómo acumular energía, cómo guardar energía. Tú al final la energía la creas y o la consumes o la pierdes. Con lo cual tienes que estar continuamente, el sistema tiene que estar en perfecto equilibrio. Hay dos formas hay una forma muy, muy fácil, entre comillas, de guardar energía, que es en la energía hidráulica. En una central de bombeo lo que haces es utilizar la energía que te puede sobrar en un momento determinado para subir el agua de nuevo, es decir, tienes como dos presas en dos alturas. Cuando necesitas generar energía, la viertes hacia abajo, generas energía, la mantienes, en lugar de que siga el cauce del río, tienes otra presa para guardar esa energía y cuando te sobra energía, utilizas esa energía para subir el agua. Con lo cual estás almacenando capacidad de generar energía en el momento que tú quieres. Esto implica también grandes inversiones, tiene sus problemillas ambientales,
pero es una de las formas que hay hoy por hoy más eficiente de poder almacenar energía, además de baterías, etcétera, donde hay que mejorar todavía mucho. Y luego van a ser necesarias, sí o sí, el tener como infraestructura de backup por sí las centrales de ciclo combinado de gas. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado todo esto que estamos hablando de energía de origen renovable, que no os he comentado, pero son la solar. Oye, vienen días como hoy y la producción seguramente baja. La eólica, te pueden venir días donde no hay viento y la producción baja o se elimina casi. La hidráulica depende mucho, al final dependemos totalmente de la naturaleza en las energías renovables, con lo cual no las podemos manejar a nuestro antojo en el sentido de decir hoy produzco o no produzco, la capacidad de producción, y la única forma de equilibrar eso pues es, por ejemplo, con las centrales de ciclo combinado, donde si no tienes más remedio que encenderlas, pues podrías encenderlas. Además es inmediato, pero tienes emisiones. O sea, el mapa ideal sería todo renovable, capacidad con esos 3.000 megavatios año, etcétera, ser capaces de generar todo con origen renovable y tener de backup, pues, fuentes de estas que aunque emiten CO2, pues el utilizarlas a demanda y en las mínimas ocasiones posibles, pero son necesarias en el sistema. Fijaos, todo lo que os he contado, aquí un poco en lo que es evolución tecnológica, nosotros lo vemos que desde 2010 a 2020 hemos sido capaces de, como mercado, de consolidar la competitividad de las renovables, porque ahora si queréis también os cuento un poco cómo ha evolucionado el coste de producción de energía. Y ahora lo que se necesita es competitividad en el uso, en esas tecnologías de electrificación que os comentaba. Es decir, pues tanto el vehículo eléctrico como la aerotermia, el calor, redes de generación distribuida, tanto transporte en edificios y en industria, tenemos que ser capaces de mejorar en los costes de uso de esa energía. Competitividad de renovables, solo para que os hagáis una idea, el coste de producir un megavatio mediante fotovoltaica se ha reducido en los últimos 15-20 años en un 90%. Y no me equivoco en el número, en un 90%. Lo que costaba antes montar una instalación fotovoltaica con la productividad también que tenía esa instalación, o sea, entre costes más la producción, hemos sido capaces de reducir costes, de incrementar la producción, y eso ha hecho que el coste final de esa energía, de hecho hoy es la energía más barata que tenemos, la de origen solar, la fotovoltaica. Y está en unos entornos, si veis las últimas subastas que ha habido a nivel nacional, pues están en entornos entre 20 y 30 euros megavatio. Con lo cual entornos súper competitivos. Luego la energía eólica también en estos últimos 15 años ha bajado sus costes en el entorno del 50-60% y en las últimas subastas se ha situado en entornos de los 40 euros megavatio. Luego tenemos también la nuclear, que no hemos hablado de ella, que no tiene emisiones pero tiene otro tipo de problemas, que son el tema de los residuos, y que en España y en prácticamente muchos otros países, pero que en España tiene una fecha, tiene un calendario donde va a desaparecer, que a día de hoy está en unos costes en torno a los 60 euros megavatio, pero si veis, o sea, al final las renovables son las más baratas, o sea, la fotovoltaica y la eólica, y son las que tenemos que ser capaces de implementar cuanto más mejor, porque es lo más... O sea, por eso también tantísimos fondos, tanto apetito inversor en el sector. Ahora, lo difícil es conseguir los permisos, conseguir todo el montarlas de verdad. Aquí os pongo un poquito de bomba de calor, etcétera, pero voy a ir un poquito más rápido porque si no ya os lo he contado. Y luego, fijaos, otro tema. Esta la he puesto porque en el tema del autobús eléctrico, yo os he hablado de emisiones de CO2, pero al final hay otros parámetros, hay otras partículas, otras emisiones, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión, que al utilizar autobuses de gas, pues estamos haciendo ese tipo de emisiones, además del CO2, y que son perjudiciales para la salud. O sea, es mucho mejor si podemos evitar ese tipo de emisiones. Con lo cual ya no es solo el efecto de cambio climático, sino también la calidad del aire en las ciudades. Con lo cual
Y la parte buena es que si hacemos un business case de cómo nos sale de rentable un autobús eléctrico versus un autobús diésel o de gas, los números ya están muy cerca. O sea, cuando ves, no el coste inicial, porque el coste inicial, la inversión en el autobús es más cara, pero luego el coste de la energía que vas a usar hace que te compense a medio plazo los números totales. Lo que pasa que sí que es cierto que tienes que esperar un poco a amortizar. Normalmente las empresas tienen unos planes de amortización de las flotas que tienen y lo van cumpliendo a rajatabla. Y ya termino en la parte de transición. Y yo, fijaos, yo os estaba contando, y yo creo que había un consenso absoluto a nivel social en que tenemos que ir hacia esa descarbonización, que tenemos que ir hacia las renovables, que el gas tiene que ir reduciéndose, y de repente viene el problemita que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Pues estos son titulares, este en concreto esto es de la BBC del día de esta semana pasada, y lo que viene a decir es que la dependencia que tenemos y que somos a nivel Unión Europea de las zonas mundiales que más expuestos estamos a la dependencia del gas. Y en este caso del gas, además del gas ruso, con lo cual doble problema. O sea, doble problema, tema de emisiones y además tema político. Y fijaos, yo creo que invertir en gas como que no tenía ningún sentido y si vemos a medio y largo plazo no debería tenerlo tampoco ahora, pero sí que es cierto que ya se están planteando, esto es también de ABC, del día 13, o sea, de esta semana. Pues Portugal preparando montar pues plantas para poder regasificar. Pero es que en España, esto es de La Razón, también del día 13, donde ya hablan de, oye, tenemos gas en el subsuelo y no lo queremos utilizar, como replanteando el por qué no lo hacemos, incluso hablando de que si fracking, no fracking, etc. Con lo cual, se están replanteando. Os pongo la siguiente y vuelvo a esta. Desde la patronal andaluza, pues oye, que por qué no metemos energía nuclear. Cosa que esto yo creo que si alguien lo decía hace 5 años, malo. Pues hoy ya por lo pronto se puede decir, ¿no? Hay gente que lo dice. Y luego aquí tenéis, si lo habéis escuchado, el por qué España está muy preparada o está ahora mismo, tenemos bastante mejor que el resto de Europa la parte del gas, la dependencia del gas. Si veis ahí, esto también venía publicado en La Razón el día 13, veis en color naranjita como circulitos con estrellitas, son donde tenemos regasificadoras para que nos llegue gas por barcos. Y llega el gas por barco, se deposita en esos puntos y desde ahí se mete ya en la red. ¿Qué ocurre? Que Alemania, por ejemplo, pues todo el gas que le llega por los gasoductos directamente, la inmensa mayoría desde Rusia. A nosotros también viene aquí, hay 2 gasoductos que lo veis en azul en la parte de abajo, Tarifa Marruecos y Almería Argelia. El de Almería Argelia es el del Medgaz, que es un gasoducto que es el que está ahora mismo en funcionamiento, el único que tenemos ya en funcionamiento, que es por donde entra pues prácticamente todo el gas que consumimos, que no llega por barco, llega por ahí. Y luego hay otro que incluso es mayor, que es el que venía también de Argelia por Marruecos, pero que por problemas entre Argelia y Marruecos ha dejado de usarse hace, 2-3 meses. Con lo cual, tenemos un problema como el resto de Europa, pero por suerte lo tenemos bastante más fácil. De hecho, está llegando ahora mismo muchísimo gas de Estados Unidos por barco. Pero sí que no tenemos, en teoría, ningún problema de suministro, sino todo lo contrario. Podrían seguir llegando barcos y podríamos seguir cogiendo gas. El problema lo tienen los otros países y lo que falta, que no se ha hecho, es el unir por gasoducto en la parte de arriba del mapa pues con el resto de Europa. Ahí se han hecho pocas inversiones, de hecho incluso desde aquí no se quisieron acometer nuevos proyectos y hoy por hoy pues al resto de países europeos les vendría fantástico el poder utilizar gas que entrase desde aquí y que fuese por gasoducto hacia Europa. Pero lo cierto es que está bastante limitado. Pero yo con todo esto me quedo con la siguiente, que es esta de aquí. Ojalá esto sea rápido. Es decir,
el uso de los combustibles fósiles desaparezca. Fijaos el dato que ponen arriba, esto es de La Vanguardia también de esta semana, el 40% del tráfico marítimo internacional consiste en enviar combustibles fósiles alrededor del mundo. Es decir, la cantidad de emisiones que estamos haciendo moviendo barquitos para llevar a su vez combustible fósil que a su vez vamos a utilizar para seguir emitiendo CO2. Con lo cual es un poquito... O sea, yo creo que en todo este contexto lo importante de verdad es ir en esta dirección. Y de hecho los planes de la Unión Europea pasan por ahí, los planes del Gobierno de España también, en acelerar esa transición energética, en intentar facilitar ese despliegue de renovables. Y lo que no tendría ningún sentido es que por algo totalmente coyuntural, la guerra, la dependencia de Rusia, nos pongamos ahora como locos a invertir dinero en infraestructuras de gas, en infraestructuras para usar energía fósil, a invertir, a gastar en comprarla, en lugar de invertir en hacer plantas de energías renovables, que al final es una inversión de la cual va a tener rentabilidad a futuro. Es decir, los miles de millones que estamos pagando en la factura de gas en vuestro argot, es OPEX puro. Y lo que necesitamos es CAPEX, y además CAPEX sano. Es OPEX insano porque tiene emisiones, cuando deberíamos hacer inversión CAPEX en energías renovables. Mira, fijaos, esta última es la última que tengo de este bloque, es un ejemplo ya del puerto de Barcelona, como en la parte marítima, pues cuando llegan los cruceros, cuando llegan los barcos, a día de hoy atraca un barco en un puerto o un crucero y lo que está haciendo es utilizar motores, normalmente diésel, con emisiones. Si ya que ha llegado al puerto, enchúfate. Pero no hay infraestructuras, las tienen que acometer los puertos. Se está empezando. Por ejemplo, Barcelona se va a tener que gastar o va a invertir 110 millones, pero va a permitir que cuando lleguen tanto los portacontenedores como los cruceros se enchufen a la red y durante todo ese tiempo no hagan emisiones, sino que estén utilizando la energía eléctrica, que todavía no es el 100% de origen renovable, pero que vamos hacia ello. Con lo cual, pues, pero hay que crear toda esta infraestructura. Yo de esta parte me quedo con que tenemos un sector súper importante, el de la energía, que va a movilizar, que moviliza continuamente millones y millones, pero que va a movilizar muchísimo dinero y donde, por suerte, se va a generar muchísima actividad económica y además, pues, para mejorar el planeta, con lo cual... Y paso a lo siguiente, que es del hidrógeno verde, salvo si queréis hacer alguna pregunta de esta parte, os lo dejamos para el final, como queráis. Para el final mejor, vale. Pues en la parte de hidrógeno, os comento, os decía antes, vamos a electrificar todo, pero resulta que si os acordáis, los aviones con electricidad y con baterías como que no. Los barcos cuando están navegando, también complicado. Los camiones, los autobuses de larga distancia, pues por el tema de la autonomía, complicado. Y la industria cuando necesita elevadísimas temperaturas, pues imposible. ¿Cuál es la alternativa? El hidrógeno. Y entonces dentro del hidrógeno, esta parte, os lo pongo aquí, tenéis que saber distinguir, el hidrógeno es un vector energético, se utiliza como energía y sirve para procesos productivos. Para todo esto va a ser, o debería ser, la alternativa, pero sí que es importante distinguir hidrógeno gris o hidrógeno que se está utilizando ya actualmente en la industria, del hidrógeno verde, que sería hidrógeno de origen renovable. Si veis ahí, esta es de la Asociación Española del Hidrógeno, y la Asociación Española del Hidrógeno lo que te dice es que a partir del agua, utilizando distintos tipos de energía, pues generas hidrógeno. Pero claro, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, gas natural, con lo cual generas hidrógeno, pero para tener ese hidrógeno has utilizado previamente el gas natural y has tenido unas emisiones de CO2, las del gas, que utilizar hidrógeno producido a partir del agua más energía eléctrica de origen solar, de origen eólico o incluso de geotermia. Al final, el proceso, el hidrógeno verde, hidrógeno renovable, consiste en coger, a partir del agua, es tan fácil como esto, tan fácil y tan difícil. Te coges agua, haces un proceso que se llama electrolisis, que consiste en un electrolizador que utiliza energía eléctrica y te separa del agua H2O, el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro.
y ya tienes ese hidrógeno para poder utilizarlo pues en transporte, en la industria, en donde lo tengas que utilizar. Esto, el hidrógeno como vector energético se utiliza desde hace más de 100 años, pero se utiliza en pequeña escala por temas de seguridad, por temas de economía, de costes. Pero si de verdad queremos ir a una energía totalmente renovable y sin emisiones, pues tendremos que conseguir que ese hidrógeno de origen renovable sea mucho más barato de lo que es en la actualidad. Fijaos, la foto final que maneja la Unión Europea habla de que un 84% de todo el uso de la energía podría ser electrificable, pero queda un 16% que no. Y ahí es donde el hidrógeno verde será crucial para la descarbonización. A corto plazo se propone que se use en la parte química, en la parte industrial y también en transporte pesado. A medio plazo se ve todavía más uso en transporte pesado, en transporte marítimo y en transporte aéreo. Empresas como Airbus, Navantia están ya haciendo I+D para poder usarlo a futuro. Lo cual no quiere decir que el I+D llegue a buen término. Lo lógico es que sí y llegará, pero a lo mejor pues tardará un poquito más, tardará un poquito menos. Todo esto viene impulsado también desde, como decía antes, desde la Unión Europea. Si veis en la parte de abajo, la Unión Europea tiene como objetivo para 2030 que haya 40.000 megavatios producidos con hidrógeno. En España, en los planes que tenemos para 2030, hablamos de 4.000 y nosotros como Iberdrola pues decimos queremos tener 3.000. De hecho, 500 de ellos en 2025, 500 megavatios de producción de electrolizadores. Y aquí tenéis la hoja de ruta del hidrógeno en España y los objetivos cuantificados. Es decir, pues oye, de aquí a 2030 debería haber entre 150 y 200 autobuses de hidrógeno funcionando. 2 líneas de ferrocarril. Un 25% del consumo en la industria. Entre 5.000 y 7.000 camiones, vehículos eléctricos, etc. O sea, hay una hoja de ruta muy establecida para el hidrógeno. Ahora, estamos todavía en el kilómetro 0 casi, con el 1, empezando, ¿no? Esa hoja de ruta. Y sí que tenemos la suerte, como os decía antes, que en España tenemos proyectos importantes y dentro de Iberdrola, que ahora os los contaré, también los tenemos. Bueno, nosotros empezamos con... Esto ya es un poquito de propaganda. Empezamos hace 20 años con la apuesta por las renovables. Voy a vender un poquillo el libro. Y en su momento fuimos muy pioneros, incluso los que estaban ahí, yo no estaba, no tuve la suerte, yo estaba en otra industria también comenzándola, pero hablaban un poco de que si estaban locos por la apuesta por las renovables, pero esa locura al final ha conseguido el tener una empresa rentable y que luego os contaré números de ella, y una empresa fantástica y líder a nivel mundial. Igual que en ese momento el tema de la apuesta por la energía renovable era un poquito innovador, arriesgado, pues hoy por hoy el impulso del hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Tenemos ya 2 plantas terminadas en España, una en Barcelona de autobuses, o sea, de transporte, y otra en Puerto Llano, industrial. Y están terminadas recién, o sea, la de autobuses en operación desde enero, el primer autobús ha llegado hace poco, y el TMB, la Transporte Metropolitano de Barcelona, pues tienen pedidos. Luego creo que viene, no sé, 16 o 30, con un plan de hasta 32 autobuses. La planta de Puerto Llano es un proyecto que tenemos con Fertiberia que ahora os cuento. Fijaos, datos así... Estos son proyectos que aunque son hiperinnovadores, o sea, es de lo más innovador que puede haber en estos momentos en hidrógeno verde a nivel nacional e incluso europeo. En Barcelona, ¿qué hemos hecho? Pues es un electrolizador 5 megavatios que va a producir hasta 400 toneladas de hidrógeno al año. Se hace una primera fase que ya está operativa de 2,5 megavatios y que eso da para el consumo de hasta 24 autobuses. Cuando nos lo adjudican, pues se pinta una maqueta como esa, que está ahí, eso no es más que una maqueta, y fijaos en cómo ha terminado ya. O sea, ya está por ahí el autobús, estas son fotos reales de hace muy poquito. E incluso al tenerlo ya, pues hay otros 2 clientes más
que van a empezar a utilizarlos. Esto al final también sí que es cierto que poquito a poco se van a ir uniendo. Es todo muy pionero, con lo cual todas las empresas están dando sus primeros pasos. En la parte industrial llegamos a una alianza con Fertiberia. Fertiberia es el mayor productor de amoníaco y de fertilizantes a nivel nacional. Y de amoníaco, de hecho, somos a nivel país, importamos amoníaco. No somos capaces de producir todo el amoníaco que se necesita. Y a día de hoy ellos están produciendo el amoníaco con hidrógeno, pero hidrógeno para producirlo, o sea, para generar ese hidrógeno han consumido gas natural y han hecho las emisiones de CO2 correspondientes. Lo que vamos a hacer es un proyecto que ya hemos empezado en Puerto Llano con una primera fase, luego viene otra fase en Palos muy grande. Fijaos que el tamaño del electrolizador de Puerto Llano es el más grande de Europa, es de 20 megavatios. El de Palos, en Palos hablamos de tener en 2023, aunque va con un poquito de retraso, 229 megavatios. Luego montar otros 211 en Puerto Llano y 371 en Palos para acabar con 831 megavatios. Esto es una auténtica barbaridad. Y con esto Fertiberia tendrá el 100% de su producción de amoníaco con origen verde. Ellos tienen que cambiar su proceso productivo, tienen que hacer cambios en la fábrica. O sea, tampoco es tan fácil el decir me cambio. Y os pongo otro ejemplo en hornos. Pues un porcelanosa, si decide utilizar el hidrógeno en su proceso en vez del gas, pues resulta que los propios quemadores de los hornos tienen que ser rediseñados para que utilicen ese hidrógeno. Y esos quemadores, pues a lo mejor ni siquiera son españoles, igual vienen de Italia. O sea que todo esto tiene su proceso, son procesos súper complejos, procesos industriales que hay que trabajar, hay que planificar y hay que hacer, y donde al final además también son muy costosos. Pero hoy por hoy el único hándicap para que el hidrógeno en la industria sobre todo se pueda usar es el coste. Y os pongo una referencia de hace unos meses, a día de hoy ya no es así. El coste del hidrógeno gris de origen con gas estaba en torno a 1,5, máximo 2 dólares, bueno, 1,5 euros por kilo. El hidrógeno verde estaba en el entorno de los 7, 8 dólares. O sea que es... ¿Qué ocurre? Que yo os decía que el hidrógeno lleva más de 100 años. Hay muchísimos electrolizadores, hay bastantes electrolizadores, pero todos muy pequeñitos, de una escala de 0,5. Los más grandes eran de 2 megavatios, los muy, muy grandes. Cuando tú haces escala y consigues, igual que pasó con cuando os decía antes en la parte de las renovables al principio se hacían poquitas, se ha ido mejorando, se ha ido cogiendo economía de escala y los costes han bajado. En esto tiene que ocurrir exactamente igual. Y en eso es en lo que estamos. Este tipo de proyectos lo que tienen que conseguir es abaratar costes para que cada vez más empresas se vayan moviendo al hidrógeno y al hidrógeno verde. Este es un esquema conceptual de la planta, otra maqueta, y esto es ya en la fase de construcción, si veis en julio, y ya como estaba en enero, en Puerto Llano. Y esto es pues todavía más reciente. Esto tiene su historia. Aquí además... otra parte importante es toda la cantidad de trabajo, la cantidad de proveedores que están alrededor de esto. O sea, esto al final genera industria. También cuando hablamos mucho de la economía española, muy de servicios, muy poco industrial, pues este tipo de proyectos generan industria. El sector energético en general es uno de los sectores que ayuda bastante a la industria y es un sector en el cual España es muy importante. Fijaos Esto es de, si no recuerdo mal, de expansión, de hace un mes o así. Arabia Saudí, pues oye, podría ser el mayor productor de hidrógeno. A ver, el hidrógeno a día de hoy es una oportunidad. Fijaos, ahí tenemos, nosotros de hecho lideramos os ponía antes, con Fertiberia y con la Universidad de Huelva, hemos montado un clúster para tratar de conseguir financiación de estos fondos europeos, de los Next Generation, que habréis oído hablar. Pues una de las partidas, en los de Next Generation hay 1.500 millones de euros destinados a hidrógeno. Y una parte de eso es para proyectos pequeños, otra para proyectos singulares y se va a hacer o va a haber fondos para 1 o 2 proyectos grandes a nivel nacional y estamos intentando que uno de ellos sea aquí en Andalucía, en Huelva y en el entorno. Y estamos asociados, tenemos más de 80 empresas asociadas intentando montar ese clúster que se presente y que esperemos que sea exitoso. Y eso permitirá generar muchísima industria alrededor del mundo del hidrógeno. Y ya para terminar os decía, la primera parte os he hablado de la transición energética, la segunda he puesto el foco en el hidrógeno, datos de Iberdrola muy rápidos.
No sé ¿cuántos tenéis conocimiento de Iberdrola? No como marca, que supongo que muchos, espero, deporte femenino, patrocinios, etcétera, pero de energética también, pero de si es española, no es española, dónde está, dónde no está, ¿lo conocéis? Pues fijaos, esto es de febrero de expansión. Ranking por tamaño en bolsa, el IBEX 35. La mayor empresa de todas las cotizadas es Inditex y la segunda es Iberdrola. Luego está el Banco Santander, BBVA, y ahí veis que hay pues de telecomunicaciones, Telefónica, del sector energético hay varias, Naturgy, Endesa, Repsol, Red Eléctrica. O sea, fijaos la cantidad de valor que aporta al final el sistema energético que aporta a la economía. Pues nosotros somos la segunda empresa por capitalización. Eso va variando y depende de cómo vaya la bolsa. Ahora mismo estamos por encima, pero 62, 63.000. Pero en el entorno ese de los 60.000. Y es la empresa con mayor peso del IBEX 35. Dice, si acabo de ver que es la segunda, ¿cómo me dices que es la de mayor peso? La de mayor peso quiere decir que cuando nuestra cotización sube o baja de todas las empresas del IBEX, de las 35, la que más influye es Iberdrola. ¿Por qué? Porque Iberdrola tiene el 100% de los títulos cotizando. El free float es total. Sin embargo, Inditex pues tiene un socio que tiene una gran participación y que esa participación, ese porcentaje, no cotiza. Con lo cual, de Inditex solo un 60, un 50, lo que sea, es lo que de verdad influye en la bolsa en el día a día. Somos una empresa con una deuda de 39.000 millones, hay que invertir muchísimo, con unos activos de más de 140.000 millones, beneficio neto de 3.800, EBITDA 12.000, pero fijaos, yo me quedo con la parte azul. Líder mundial en renovables, 38.000 megavatios instalados renovables, de un total de 58.000 megavatios. Es decir, nosotros en el mundo gestionamos 58.000 megavatios, la inmensa mayoría ya son renovables y cada vez más. Y estamos dando servicio a más de 100 millones de personas en el mundo. Datos así económicos, datos macro, trabajan con nosotros más de 40.000 personas a nivel mundial, unas 9.000 en España, y empleo inducido con empresas proveedoras nuestras, más de 400.000 personas en el mundo. 20.000 millones en compras, con lo cual al final cuando tú compras transformadores, cuando compras paneles fotovoltaicos, lo que compres está generando también industria, y mucha de ella, por suerte, mucha del sector eléctrico suele ser industria nacional. Contribuimos con 14.000 millones en impuestos, de los cuales 8.150 son directos a nivel mundial, es decir, el impuesto de sociedades en España, en UK, en Estados Unidos, etcétera, y aportamos 31.000 millones al PIB en los países en los que estamos. En 5 países somos una gran empresa: en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en México y en Brasil. Y luego tenemos la pata de Iberdrola Energía Internacional, que lo que hacemos es, sobre todo, generar energía renovable pues en muchísimos países: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Australia, o sea, y por todo el mundo. Expansionándonos, si sois aficionados a leer prensa económica, nos veréis casi todos los días y cada X tiempo. El año pasado hicimos más de 15 operaciones corporativas. O sea, operaciones corporativas de adquisición de activos en otros países, adquisición de empresas. Por ejemplo, en Australia se hicieron varios. Muchas joint venture con empresas locales, con empresas especialistas. Y desde Japón, Australia, Polonia, etcétera. Y líderes indiscutibles en eólica marina. O sea, en eólica marina, en offshore, os he hablado antes de fotovoltaica y de eólica, pero no lo he dicho, pero era todo eólica terrestre. En eólica marina es otra de las fuentes de energía que tiene que explotar, en el sentido de que hay una capacidad increíble. Lo que pasa que al final, otra vez por temas normativos, estamos muy restringidos. Y ya sí que tenemos parques funcionando en Reino Unido, en Alemania, estamos construyendo en Francia, en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos a día de hoy no sé si tiene 30 megavatios operativos. O sea, estamos haciendo ahora un parque, creo que son de 800. Pero a día de hoy todavía no hay. No hay eólica offshore apenas allí. Y sí que hay proyectos ya en marcha grandísimos. En España, sin embargo, todavía estamos esperando
a que la normativa nos lo permita. Estamos en ello, presionando. Y esto también genera industria. Tenemos un conocimiento y un know-how a nivel nacional bestial. Y ya para terminar, pues alineados con prácticas de ESG, o sea, en la parte de medio ambiente, o sea, el gobierno de la empresa tiene en cuenta la parte medioambiental, la parte social, la parte corporativa, y si veis desde reducción de emisiones, compromisos con los empleados, gobierno corporativo, etcétera. Y, súper importante, la parte de financiación, pues también conseguimos que la mayor parte de nuestra financiación sea catalogada como ESG, sea financiación verde, y eso al final te permite financiarte un poquito más barato. De hecho, muchos bancos, lo que quieren es conseguir cada vez más financiación verde. Sí que hay, en el tema de ESG, por suerte hay una concienciación, ya no solo en el mundo de la empresa, en el financiero, en todo, y cada vez se va tendiendo más a que las empresas tengan esas prácticas sociales adecuadas y se premia pues con financiación más barata. Y los bancos se ponen unos objetivos de conseguir que la financiación, o sea, ellos al final se ponen el objetivo de que el 50, el 60% de mi financiación sea sostenible, tal, pues tú que lo puedes demostrar, consigues financiación más barata. O sea que eso al final ayuda. Y yo si dijera ¿qué me gustaría? O sea, ojalá, esta es la página web nuestra, si entráis veis esto, líderes en impulso de ODS y cambio climático. O sea, al final, yo cuando me incorporé, lo primero que me dijeron es, ¿cuál es nuestro objetivo fundamental? Lucha contra el cambio climático. Y una lucha contra el cambio climático además muy coherente, muy lógica, porque ¿qué queremos hacer? Renovables, renovables, renovables y sustituir otro tipo de energía, pero es una lucha contra el cambio climático, además de sana, rentable, o sea, que lo tiene todo. Con lo cual es... Y resumen de conclusiones. La transición más injusta es la que no se hace. O sea, es decir, no prolonguemos cosas, no invirtamos, salvo que sea estrictamente necesario, en tecnologías que no tiene sentido que haya, en fósiles. Para reducir emisiones, electrificar. Tenemos un potencial a nivel nacional fantástico porque el recurso, el sol que tenemos aquí, pues no lo tienen otros países. Viento, también recurso eólico lo tenemos. Tenemos muy buenas redes. En transporte no vamos bien en la parte de vehículo eléctrico. En la parte de eficiencia tenemos que impulsarlo. Y como último punto, el hidrógeno verde pues es clave para lograr esa descarbonización. Y aquí os dejo el correo por si queréis cualquier cosa, me tenéis disponible, cualquier pregunta que me queráis hacer también después o lo que... Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Tenemos espacio para algunas preguntas. También yo quería hacer algunas, me voy a reservar dos para hacerlas yo al principio. En fin, Encantado. alguna ventaja tenía que tener yo estar aquí. Pero yo quería otra vez dirigirme a los alumnos porque, bueno, es parte fundamental de lo que hacemos nosotros aquí. De las mejores carreras profesionales que se están haciendo ahora, se están haciendo en empresas eléctricas. Lo digo para que tengan esto en cuenta. Todas las empresas eléctricas pues tienen un departamento económico, un departamento comercial en el que se tienen que ocupar de muchísimas cosas, no solamente de las cuestiones de facturación, sino también del área de compras, del área de logística, y en definitiva hay un espacio muy muy grande y naturalmente no es lo mismo desarrollar una carrera profesional en una gran empresa donde hay unas posibilidades muy grandes a hacerla en una empresa un poquito más pequeña que también tiene los riesgos de inestabilidad en el empleo. Entonces, bueno, tengan ustedes en cuenta que todo este tipo de cuestiones y la relación con empresas como las que estamos trayendo aquí son una oportunidad para que tengan ustedes en la cabeza a la hora de pensar dónde quieren estar dentro de 10 años trabajando. Por cierto, ¿para vosotros el concepto CAPEX es habitual en clase? Me lo temía. Lo siento. No, pero en la industria sí es muy... La culpa es nuestra, Bueno, yo dos preguntas muy rápidas antes de echar. Una, ¿cómo ves las posibilidades reales de la hibridación de motores de los grandes buques, que es lo que ahora mismo va? Las grandes navieras no se lo van a jugar a cambiar los motores actuales de gasoil por uno nuevo, entonces van más hacia la hibridación, de mantener
el motor de gasoil con otros motores, cómo de compatible, cómo de difícil es instalar en una sala de máquinas un motor a hidrógeno y tal. Y la segunda, relacionada con esto, ¿serían ese tipo de motores compatibles para manejar hidrógeno u otro tipo de biogás, por ejemplo, el metanol verde o algo así parecido? Y la segunda pregunta, ¿cómo de difícil va a ser poder utilizar parte de la red de gasoductos para mover el hidrógeno? Yo sé que son presiones diferentes las que se necesitan y demás, pero bueno, tenemos ahí una infraestructura muy importante y qué posibilidades consideráis o cómo habéis comparado esto con lo que Nagas piensa y demás, ¿no? Vale. En la parte del hidrógeno y el motor, etcétera, en un coche, aunque me has preguntado por barcos, ahora voy a los barcos, pero en un coche, el coche o el autobús de hidrógeno lo que lleva es un motor eléctrico. O sea, al final, el hidrógeno como combustible lo que te hace es generar electricidad y lo que funciona es un motor eléctrico, con lo cual, desde el punto de vista de motores, es relativamente, sencillo, pero es el mismo motor. Y lo que sí se está viendo es en el tema marítimo, por ejemplo, nuestros amigos de Fertiberia, pero Navantia también, están ahora mismo viendo doble opción. Por un lado están viendo hidrógeno y por otro lado también están viendo amoníaco. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, a ver, está claro que es lo que la Unión Europea ha decidido, es la línea que tenemos que ir todos y lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es el espacio que necesita. El espacio es un gas bastante... Aparte de tema de, por ejemplo, nosotros, la planta de Fertiberia, pues la empresa que nos ha hecho toda la parte de seguridad es una empresa de aquí, una ingeniería de Sevilla, Inerco. Y ellos ponen muchísimo foco en la parte de riesgos. El hidrógeno, al fin y al cabo, es algo industrial, es algo mucho más complejo de mover, etcétera. El transporte es muy caro. ¿Se puede ir a motores híbridos? Va a ser igual que si me apuras, casi como en el automóvil. Puede llegar a ser, pero es una pena. O sea, porque al final el tema de los híbridos vuelve a ser el gastar mucho dinero en hacer algo. Si te vas al automóvil hoy por hoy, la mayoría de los híbridos, ¿qué es lo que hacen? Sí, consiguen las marcas, consiguen que su mix de ventas consiga las emisiones, con lo cual cumplen la ley, pero al final el vehículo híbrido normalmente acaba siendo peso de batería más peso y dependiendo también del perfil de la persona. Si es un todoterreno híbrido y de gente que está haciendo 200, 300 kilómetros al día, es una locura. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque llevan más peso, la autonomía que tienes eléctrica es mínima y luego te vas a pegar todo el día gastando más combustible. Lo lógico que sería ir a vehículos eléctricos 100%. En el caso de los buques, habrá que hacer ese... También es cierto que para llegar desde A hasta B normalmente tienes que hacer pasos intermedios. Pero el tratar de invertir lo mínimo en ese tipo de pasos, es decir, si vas a hacer algo nuevo, hacerlo directamente de hidrógeno, siempre y cuando la tecnología y los precios estén ya, ¿eh? En el intermedio sí, y van a convivir, porque de hecho ahora todos estos cruceros, cuando yo te comentaba y os ponía el ejemplo del puerto de Barcelona, los barcos hoy por hoy no están preparados, lo que tienen son los motores de diésel, con lo cual también las navieras tienen que hacer cambios para poder utilizar esa electricidad. Con lo cual, pero al final los barcos irán tendiendo a ser eléctricos y luego esa electricidad llegará usando el hidrógeno o usando el amoníaco. Eso por ahí. Y luego en la parte de la red de gasoductos me temo que es poco útil, por no decir, o sea, aquí, de hecho, el otro día todavía me decían, no, es que un 4%, a los gasoductos actuales le puedes poner un 4%, un 5%. Como que, y me decía, alguien experto me decía, esto se habla alegremente de un 5%, cuando a lo mejor la seguridad está en el 4%, pero que los gasoductos, al final ¿le pongo un poquito de color verde al gas porque utilizo hidrógeno de origen renovable? Lo que estoy haciendo es gastar dinero a lo mejor para modificar cosas que no son 100% renovables. Habrá que hacer una red de gasoductos para el hidrógeno, pero que no se va a poder utilizar, me temo, nada de lo actual, salvo que queramos tirar el dinero.
¿Funciona? ¿Funciona? Vale, sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, sobre todo al hilo de una cosa que comentó en la primera parte de su conferencia, que era relativo a la energía nuclear. Y viendo un poco que la situación que estamos ahora, que los precios de la energía están por las nubes, que en previsión de que es posible que incluso suban más en el corto plazo, ¿cuál cree que debe ser el rol que debe jugar la energía nuclear hasta poder lograr una descarbonización efectiva de la energía en general? Pues yo te diría, lo que creo que va a pasar es que se alargará, me imagino, cuando llegue el momento. Al final nosotros hay un plan cerrado con o sea, el gobierno ha definido una hoja de ruta donde todas las centrales se van a desconectar de la red en un determinado momento. Algunas a lo mejor todavía les queda vida útil. Supongo que llegado el momento se replanteará en función del escenario que haya. ¿Tiene sentido invertir en nucleares a día de hoy? La energía más barata que hay, la fotovoltaica. La siguiente, la eólica. Después de esa, la eólica offshore, que todavía, de esa no os he comentado precios, pero todavía están en torno de los 60 euros megavatios, etcétera, pero que va a ir bajando también conforme vaya habiendo cada vez más plantas. Entonces, invertir en una energía que no es la más rentable, no lo sé. Y luego, los plazos. ¿Cuánto tardas en poner un proyecto? Esto es que voy a lo mismo. O sea, imagínate que dice, ¿por qué no hacemos otra central de ciclo combinado? ¿Por qué no invertimos ahora en gasoductos? ¿Qué sentido tiene meterte en proyectos de años donde vas a invertir un montón de dinero en una tecnología que en teoría la vas a dejar? Cuando tienes posibilidades, por suerte tienes posibilidades de hacer proyectos de renovables en distintas tecnologías. Con lo cual yo iría yo claramente a impulsar y a correr todo lo que podamos y más en renovables. Y ahí sí que es cierto que hace falta que desde el punto de vista de regulación y legislativo, pues agilicen lo más posible todo lo que tiene que ver con permisos. Lo cual tampoco quiere decir hacer para nada que no sea lógico desde el punto de vista medioambiental. Pero que lo que encaje, lo que sea lógico y razonable, pues oye, si en una tramitación hoy tardamos 1 año y medio, 2, pues que se reduzca eso a ser posible ojalá fuera con la declaración esta responsable, ¿no? Pero al final que se reduzcan los plazos es lo fundamental. Pero invertir y no poner foco. El problema de hoy, el problema geopolítico de hoy está en que nos puede despistar algo que yo insistía mucho en lo de coyuntural. O sea, hay un problema muy serio. Bueno, el mayor problema es la guerra, esa es la mayor de las desgracias. Pero luego además tenemos el problema del gas y de la dependencia. Pero si te vas a tener que hacer un plan para dejar de tener dependencia de aquí a 6 años en gas, y eso implica hacer unas inversiones bestiales en temas de gas, pues igual es mejor correr en otra dirección, en la dirección que queremos tener, en la foto final que queramos tener. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Antonio por la intervención y quería hacerte un par de preguntas que hablabas de los problemas de tema de tramitación de las plantas de fotovoltaica. Desde que se hace la subasta, Antonio, hasta que se pone realmente en funcionamiento esta planta, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues mira, el desde hasta está en el entorno de lo habitual, ¿eh? Yo te diría una media entre 2-3 años. Lo que es la construcción de una fotovoltaica, la construcción entre 6 y 9 meses. Es decir, desde que tienes el papel ya el último papel, el último permiso, hasta que la tienes terminada, entre 6-9 meses como mucho la tienes hecha. La previa, 18 meses. Y ahí tampoco hay que echarle el 100% de la culpa a la administración, que una buena parte depende de ellos, pero también estamos en un sector donde, yo os lo decía a lo largo de la presentación, se mueve muchísimo dinero, muchísimos recursos económicos, hay márgenes
y esto ha hecho que haya una especulación, o sea, es un sector donde plantas de generación, pues puede haber decenas y decenas de compañías que están montando y que están invirtiendo, pero hay muy pocas que sean finalistas en el sentido de que sean empresas que se van a quedar en el sector porque se dedican a eso y van a explotarlas. Lo que hay es mucho, pues financiero, que entro y monto porque voy a poder venderla dentro de un tiempo y al final consigo una serie de gente que invierte ahí, y estos no son los peores, ni mucho menos, porque estos al fin y al cabo van a construir una planta, la van a poner en servicio y la van a vender. Pero es que antes de los terrenos, yo esta mañana tenía una conversación sobre este tema, porque últimamente hay zonas de la geografía donde hay una alarma bestial, porque poco menos que parece que se va a llenar todo de placas fotovoltaicas de paneles. Y es cierto, o sea, es cierto, no es que se vaya a llenar, sino que lo padezca. ¿Por qué? Pues porque resulta que donde Red Eléctrica va a montar una subestación, en cuanto se sabe, se intuye, aparecen empresas que no tienen absolutamente nada que ver con el sector eléctrico, haciendo opciones de compra, opciones de alquiler, opciones, toda la palabra, todo lleva la opción por delante para no soltar un solo céntimo. Y tú dices, venga, Red Eléctrica va a montar en una subestación que imagínate que va a tener una capacidad de 500 megavatios. Y para eso, para llenar esa subestación, esos 500 megavatios, si fuera fotovoltaica, vas a necesitar 1000 hectáreas. Con 1000 hectáreas la tienes. Tienes resuelto el tema. Pues seguramente hay 10.000 o 15.000 hectáreas con opciones de. Señores que se dedican solo a eso. Para luego, igual que antes pasaba con los derechos de conexión. O sea, tú conseguías unos derechos de conexión con un aval, al día siguiente que los vendo. Esto no es... Bueno, es otro negocio, pero es un negocio especulativo y puro. Ese ya por fin desde el Ministerio se ha controlado. El de los terrenos, todavía, bueno, eso es... Y al final lo que están generando es, primero, aumento de precios, pues porque les da igual firmar una cosa, como al final ellos no van a ser los que lo usen, el contrato, te suben precios. Luego hay muchísima más demanda, con lo cual eso también hace que por regla, yo de eso me acuerdo, cuando hay más demanda que oferta, sube el precio. Con lo cual, aunque ya hace muchos años, pero hasta en Málaga también lo enseñaron, fíjate. Hay que ver, que acabo de ver yo lo de los 50 años aquí también, por cierto, vaya cómo pasa el tiempo. Pues el caso que al haber mucha más demanda que oferta, te sube el precio. Al haber especulación, sube el precio. Y eso hace que en la práctica se genere mucho ruido, se generen muchos nervios, porque al final también es cierto que si tú te vas a una zona rural y resulta que todo el mundo ve que le llegan aquí pagando barbaridades, pagando cero, pero prometiendo unas barbaridades, al final yo creo que dicen, coño, es que lo ves y dices, joder, es que no va a caber nada que no sea un panel. Cuando la fotovoltaica tiene la suerte además de que cuanto mayor secarral, mejor, porque más sol hay. O sea, no necesita competir con la agricultura, ni mucho menos. Pero en la práctica tenemos... O sea, lo decía porque los plazos son los que son, pero que también es cierto que la administración muchas veces se ve muy presionada por cosas en las cuales no ha tenido ninguna culpa. O sea, que la culpa es de todo el conjunto de actores que estamos por ahí. Y para el tema de lo de la eólica offshore que estabas comentando, ¿qué es más problema de legislación europea o legislación española? Nacional. O sea, cada país legisla. En España han publicado los POEM, que son los planes de ordenación del espacio marítimo, donde se definen, hay 3-4 zonas a nivel nacional, donde dicen, de hecho está en borrador en comentarios, donde se decía pues dónde más o menos van a permitir que se haga. Está todo en fase, falta que se haga toda la legislación, se está haciendo. Y ahora lo que se está hablando incluso es que seguramente se empieza en Canarias. Pero bueno, que todo esto viene del Ministerio, es legislación. Cuando os decía lo de la regulación, es muchísima regulación. Bueno, pues tenemos que hacer ahora la pausa, luego retomaremos la sesión última para la tarde. Antonio, muchísimas gracias. Sí. Un placer. ¿Alguna cuestión más ya relacionada con esto? ¿A quién le gustaría estar en una playa con postes eólicos delante?
¿Os gusta? ¿Nos gusta? Sí, vale. Y ahora, ¿y pagar la factura? Bueno, como todavía no tenéis que pagarla, entonces estáis pensando más en el tema de los postes que en el tema de la factura. Llegará un momento en el que igual le damos la vuelta. En fin, son todas cuestiones que tenemos que ver. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vale.